Buenos días a todo el mundo. Espero que la primera sesión del día de ayer fuera gratificante y cumpliera vuestras expectativas. Y después, bueno, la salida, las visitas a esta maravillosa ciudad, pues os haya gustado. Hoy tenemos la segunda sesión y antes de que pensara la compañera Rocío a presentar al ponente de hoy, pues tema de organizativo. Os recuerdo que esta mañana tenemos Emanuel Fresno y después tenemos la mesa de publicaciones, después tenemos el almuerzo. A las 4 de la tarde, todos estos chavales que veis del programa Acompaña de la Generalitat Valenciana os van a presentar un poco las conclusiones de las dinámicas que han estado haciendo ayer y hoy. Eso va a ser a las 4 de la tarde, ¿vale? Dejaremos las dos primeras filas reservadas para ellos porque van a ir subiendo, van haciendo las presentaciones para todos nosotros con dinámica. ¿De acuerdo? Entonces pondremos las primeras dos sillas un poco para que lo veáis. La sesión de esta tarde será de 4 a 5. De 5 a 5 y media tenéis el tiempo para ponerse guapos, ponerse guapas, porque a las 5 y media salimos al Centro Cultural El Carmen. Todos. Vamos andando, que está aquí a unos 5 o 7 minutos andando, y allí se hará la siguiente ponencia, que es de Joaquín López Bustamante, ¿de acuerdo? Lo haremos allí, que será de 6 a 7. Y de allí directamente atenderemos otros 5 minutos y cogeremos el autobús para montarnos en barca, ver anochecer en la Albufera y después hacer la cena. Es decir, que sepáis que a las 5 y media salimos de aquí y ya nos volvemos hasta las 2 y media por ahí, ¿de acuerdo? Un poco que tengáis en cuenta toda esa dinámica para que no nos perdamos. También quería recordaros que en la Sala Muralla, que es donde está la chavalería, pues está nuestra exposición Historia y Cultura del Pueblo Gitano. Y aprovechando que estamos en las redes sociales, pues antes de que empezaran los compañeros, quería que vierais el vídeo que hicimos, que se llama La Fuerza del Lápiz. Muchos de vosotros lo habéis visto, pero otros no. Este vídeo está colgado en la página web de Enseñarte con Gitanos, ¿de acuerdo? Cuando se vaya al apartado de exposición, está tanto la versión de redes sociales, que dura 1 minuto, como esta versión que dura 2. No hay mucha diferencia, lo que salen son más preguntas, pero creemos que es un vídeo bastante interesante para enganchar, para poder trabajar la exposición. Además, os recuerdo que la exposición está toda subida a la página web. Se pueden ver los paneles en PDF, se puede ver el dossier en PDF, se puede ver el cuaderno de actividad en PDF. Entonces, aquel centro educativo que no quiera trabajar la historia y cultura del pueblo gitano porque dice que no tienen el recurso, es mentira, porque tienen esos recursos y otros recursos del Ministerio y otros de montones de entidades que están bastante bien, ¿de acuerdo? Pues nada más. Os dejo con el vídeo y después seguidamente empieza Rocío presentando la sesión. Muchas gracias. ¿Qué pueblo es el que sale de la India hace más de 1000 años y ahora es uno más en España? El pueblo gitano. ¿Qué pueblo queremos ver en los libros de texto y en el currículum que ahora no aparece? El pueblo gitano. ¿Qué pueblo antiguamente era ágrafo y ahora escribe su propia historia y cultura? El pueblo gitano. En 1847, ¿a quiénes se les obligaba a documentar de dónde procedían sus caballerías? A los gitanos y a las gitanas. ¿A qué pueblo pertenecen los idiomas romano y caló? Al pueblo gitano. Programas televisivos como los Gypsy King crean y difunden prejuicios contra ¿qué pueblo? El pueblo gitano. ¿A quiénes pretendían exterminar en la Gran Redada de 1749? Al pueblo gitano. ¿Qué pueblo ha tenido un gran avance educativo en 30 años pese a la segregación de algunos centros? El pueblo gitano. Historia y cultura del pueblo gitano. Visita nuestra página web para ver o programar la exposición.
Buenos días a todos y a todas. Comenzamos el segundo día de jornadas, yo creo que de la mejor mano, ¿no?, de José Manuel Fresno, que cuenta con un grado en Sociología y en Ciencias Políticas, así como Filosofía y un máster de Administración de Empresas. Tiene una amplísima experiencia como director ejecutivo en importantes organizaciones del tercer sector, como puede ser la Fundación Secretariado Gitano o la Fundación Luis Vives, y promoviendo la inclusión social de grupos en riesgo de exclusión. Actualmente es fundador y director de Fresno de Right Link, donde orienta y apoya a organismos públicos y organizaciones, y colabora como asesor en varios proyectos de inclusión social en la Comisión Europea, en el Consejo de Europa y el Ministerio, entre un largo etcétera. Yo creo que esta amplitud de conocimientos nos va a hacer pasar una mañana muy provechosa y, sobre todo, bueno, pues agradecerte el que hayas introducido esa mirada gitana en Europa, ¿no?, que creo que ha sido gracias a tu estrategia y a tu visión. Y nada, darte la palabra. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días. Yo creo que voy a... Porque si no, las personas que estáis aquí en la primera fila podéis acabar con tortícolis a lo largo de la mañana, ¿no? Y yo creo que como lo que yo he aprendido, lo he aprendido siempre del trabajo y de la interacción. Y en buena medida mi trabajo se ha centrado muchos años con el pueblo gitano, pues creo que me debo de situar al nivel de todo el mundo porque aprendemos entre todos y entre todas. Entonces voy a bajar y hablaré desde abajo, ¿no? ¿Ahora? Sí, ¿verdad? Muy bien. Pues nada, estoy encantado de estar aquí. Estaba intentando recordar la primera jornada de enseñantes con gitanos a la que yo asistí y ahora tengo dudas de si era en 1987 en Sant Adrià de Besòs, quizás. Badalona, quizás. Bueno, pues creo que fue la primera jornada en la que yo estuve y creo que lo primero que debo de hacer es felicitaros, ¿no? Felicitaros porque yo soy consciente de lo difícil que es que un movimiento, que una asociación se mantenga a lo largo del tiempo, siga trabajando, se mantenga fiel a sus principios, a sus objetivos y enhorabuena. Enhorabuena por estas 40 jornadas y a mí cuando me pedisteis que os acompañara un día, pues le dije a Jesús que encantado. Fue antes del COVID, ¿verdad? Y aquí estamos, ¿no? Y aquí estamos pues para hablar de un tema que es complejo y que habéis titulado Intervenciones específicas o generales con la población gitana, ¿no? Y yo querría hablar pues de esto desde mi perspectiva, que no necesariamente es la perspectiva de todo el mundo, ¿no? Mi perspectiva es la perspectiva de una persona que se acerca al mundo gitano en el año 83 y que está en un municipio concreto, en este caso en el municipio de León, durante 3 años pues, trabajando de voluntario, mientras a la vez estudiaba y que allí pues, en aquella época pues, se hicieron varios programas de realojo de viviendas, iniciativas de empleo con la puesta en marcha de alguna cooperativa, también se potenció una guardería para niños y niñas gitanos, etcétera. Y luego la perspectiva, pues como bien sabéis, y quizás es la que conocéis la mayoría de las personas que estáis aquí, pues de la época de la Fundación Secretariado Gitano, en la que me dio la
oportunidad de conocer la realidad de los gitanos y gitanas pues, a lo largo de toda España y intentar ir construyendo un proyecto de intervención de acuerdo a las necesidades del momento. Y después ya, pues, sobre todo a partir del 2000, también mucha perspectiva europea, en la medida en que pues, he ido asesorando sobre todo a la Comisión Europea en los temas de gitanos y especialmente en el marco de las estrategias europeas para la población gitana en 2011 hasta 2020, que fue realmente un hito. Eso es casi como poner una pica en Flandes en la Unión Europea. Ya os contaré alguna historia ahora a lo largo de mi intervención de cuando yo empecé con estas ideas y cuáles eran las reacciones de la Comisión Europea. Y luego también en el nuevo marco estratégico, ¿no? De 2020 a 2030. En este caso ya, pues muy desde una perspectiva de consultora internacional. Nosotros en la empresa de consultoría que tenemos, que hacemos como una tercera parte de nuestro trabajo, es internacional, trabajamos en este momento con políticas sociales. En realidad, el tema gitano para nosotros es un tema en el que no supone ni el 5% de nuestra actividad. Pero bueno, yo sigo de cerca los temas gitanos y podría decir que especialmente llevo las cuestiones gitanas en mi corazón y en mis preocupaciones, ¿no? Y de hecho así me lo dicen en el trabajo siempre. No, es que a ti cuando te dicen una cosa de gitanos, es cuando hay algo de gitanos, siempre pues pones el foco especial. Y esta va a ser un poco la visión que yo os quiero dar, ¿no? Y voy a empezar con unas preguntas que no son preguntas baladí, sino que son preguntas que yo me he encontrado durante muchos años en España cuando visitaba a alcaldes y alcaldesas, a consejeros, y me he encontrado también en la Unión Europea y en otros países. En la época, sobre todo del 1999 al año 2007, pues yo estuve trabajando activamente, sobre todo en asesoramiento en la integración de en la Unión Europea de los países del este, ¿no? de Hungría, Eslovaquia, Rumanía, Bulgaria, etcétera, etcétera. Y sabéis que en aquel momento es curioso, ¿no? Porque muchas veces las políticas con gitanos no se hacen por convicción de que hay una necesidad, sino que se hacen por exigencia para alcanzar algo que no necesariamente tiene que ver con gitanos. Entonces, para la adhesión a la Unión Europea de todos estos países que tienen porcentaje de población gitana, la mayoría de ellos superior al 5%, como es el caso de Hungría, el caso de Rumanía, el caso de Bulgaria, el caso de la República Checa, Eslovaquia, etcétera, había que cumplir unos criterios que eran los criterios de Copenhague, son unos criterios de convergencia para entrar en la Unión Europea, y en los estándares de Copenhague había unas exigencias de derechos humanos hacia las minorías. Y entonces estos países pues, tenían que poner en marcha unas políticas de inclusión y de respeto a los derechos de las minorías, que en buena medida era la población gitana. Y en esos años pues, yo también pude conocer la realidad de esos países y apoyar a esos Estados miembros que en realidad hacían estrategias en muchos casos que eran para la galería, ¿no? Eran para que cuando se fuesen a ver los estándares para entrar en la Unión Europea, ¿tiene usted estrategia? Sí. ¿Tiene usted unos compromisos? ¿Tiene usted una previsión de actuaciones? ¿Tiene unas metas definidas? Sí. Muchas estrategias de esas después, pues, en realidad han dado poco de sí o se han olvidado una vez han entrado en la Unión Europea. Pero bueno, la cuestión es, en las políticas, vamos a llamarlo así, de inclusión del pueblo gitano, y voy a hablar de inclusión porque es el término estándar que se utiliza en la Unión Europea, no tiene por qué ser un término peyorativo. En las políticas de igualdad del pueblo gitano, de promoción de las personas gitanas que tienen unas desventajas, se deben de hacer programas específicos
o no debe de haber programas específicos y especializados con la población gitana? Esta es la cuestión de fondo. Es decir, si nos vamos al empleo, por ejemplo, la cuestión es, ¿debería o debe de haber programas específicos de activación hacia el empleo de la población gitana? ¿O lo que hay que hacer en realidad es intentar que la población gitana pues, participe en los programas de empleo que hay para el conjunto de la población como un ciudadano más? En las políticas de vivienda debe haber programas específicos de vivienda, de realojo, de lucha contra la infravivienda dirigidos a la población gitana, o en realidad lo que hay que hacer es que haya políticas de vivienda social, planes de alquiler, etcétera, etcétera, y que esos planes de alquiler y esas políticas lleguen a la población gitana. En los servicios sociales, por ejemplo, debe haber una cartera de servicios específicamente dirigida a la población gitana, como la hay cuando miramos las carteras de servicios sociales de cualquier comunidad autónoma. Veréis que hay servicios en la cartera de servicios para personas con discapacidad, servicios para infancias, servicios para distintos grupos de población. ¿Debe haber servicios específicamente dirigidos a la población gitana o no los debe haber? En el caso de España no hay en ninguna comunidad autónoma una cartera de servicios específicamente dirigida a la población gitana. Y lo mismo podríamos hacer en el tema educativo. En las políticas de educación debe haber programas específicos y medidas específicas educativas con la población gitana, o en realidad lo que debe haber es medidas universales que lleguen a todo el mundo. Y esta es la cuestión de fondo, que muchas veces se tiende a resolver de modo fácil, pero yo os puedo decir que esto es bastante complejo en su respuesta, porque muchas veces la respuesta es, como cuando estudias en MBA te dicen, la respuesta inteligente siempre es depende, ¿no? Di depende y nunca te equivocarás, ¿no? Depende de qué, debe haber una cosa o debe de haber otra. Bueno, pues la respuesta a esto no es fácil. Y no es fácil porque yo me acuerdo cuando a finales de los años 90 empecé con estos programas de asesoramiento a estos países. Claro, tú ibas un poco con la experiencia española, y la experiencia española pues es una experiencia de aspiración a que la población gitana participe y se integre en el conjunto de programas que hay para toda la población y que se compensen las desventajas desde ahí, etc. Pero bueno, yo me acuerdo que ese enfoque se te cae cuando tú visitas, por ejemplo, Eslovaquia, y en la frontera entre Eslovaquia y Hungría hay muchos pueblos de 4.000, 5.000 habitantes, donde esos pueblos, aproximadamente el 80% de la población es población gitana. Hay, por así decirlo, lo que ellos llaman una fuga de blancos. La gente que no es gitana se marcha de los pueblos y cada vez hay más población gitana. Entonces preguntas, ¿y cuántos niños y niñas nacen en este pueblo al año? Bueno, pues nacen 18, 20 niños y niñas. ¿Y de ellos cuántos niños y niñas son gitanos? Pues menos 2 o 3, todos son gitanos. Y entonces dices, claro, ves esos pueblos que además están como segregados, es el pueblo, pero hay una parte del pueblo donde viven los gitanos, que se ve claramente por las características de vivienda, y luego una parte donde no viven los gitanos, y entonces vas ahí y dices, no, esto hay que hacer aquí políticas de integración, ¿no? Y hay que hacer políticas para toda la población y no hay que hacer medidas, por así decirlo, segregadas o específicas. Pero claro, dices, pero ¿cómo vas a hacer eso si la mayoría de la población es población gitana? Y esto pues pasa en muchos países de Europa. En la frontera de Hungría con Croacia, pues pasa exactamente lo mismo. Hay una concentración muy fuerte de población gitana en toda una zona y lo mismo pasa en Rumanía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta no es la misma
Los criterios pueden ser criterios estandarizados y criterios comunes, pero la respuesta no es la misma dependiendo de las circunstancias. Puedes tener unos principios, pero luego hay que ajustar a las realidades de la población. Y también nos pasa en España. En España también tenemos realidades muy heterogéneas, ¿no? Y no lo sé, estoy pensando, bueno, pues tienen que ser las mismas medidas en Granada, por ejemplo, no sé si aquí hay alguna persona de Granada, en la zona del Almanjayar, es un polígono con mucha población, donde hay bastante población gitana, pero es que en la propia zona de Almanjayar hay una zona concreta, que es la zona de Molino Nuevo, donde hay una fuerte concentración, particularidades de segregación, etcétera, etcétera. Tienen que ser las mismas medidas ahí que las que pueden ser en un sitio donde hay poca población gitana, dispersa, etcétera. Pues no es tan fácil la respuesta, ¿no? Y también hay una pregunta clara respecto a esto. ¿Y esas medidas tienen que ser para todos los gitanos y gitanas o tienen que ser solamente para los que tienen necesidades especiales? Bueno, todo esto es bastante complejo, ¿no? Podríamos preguntarnos también, ¿tiene que haber políticas específicas con gitanos? Yo estoy convencido de que sí. ¿Tiene que haber programas específicos con gitanos? Pues a lo mejor no siempre, ¿eh? ¿Por qué tiene que haber políticas específicas con gitanos? Porque si no hay políticas específicas con gitanos, los gitanos no están en la agenda política. Y yo creo que es muy importante que las cuestiones de los gitanos estén en la agenda política. Y esta pregunta no es una pregunta solamente que hay que hacer en relación con la población gitana. A mí me ha ayudado también a reflexionar sobre esto en la medida en que trabajas mucho con otras necesidades y grupos de población. Porque esa pregunta es la pregunta que se hace la discapacidad, ¿no? Yo trabajo mucho con el mundo de la discapacidad y trabajo mucho con la Fundación 11 y bueno, pues en el mundo de la discapacidad también se hace esta pregunta muchas veces, ¿no? Y si pensamos en cómo actúa la Fundación 11 o la 11 en general o el grupo Ilunion, que tienen 70.000 trabajadores y trabajadoras en España, es decir, que es la cuarta empresa del país en España y que las políticas con discapacidad son muy fuertes, pues vemos que hay de todo, que hay muchos programas en los que lo que se intenta es que la población con discapacidad pues se integre y participe en medidas normalizadas, pero que luego hay también muchos programas y medidas específicas con población con discapacidad. Y, lógicamente, los programas específicos que hay muchas veces son excelentes. No voy a hablar de los programas que tiene la 11, por ejemplo, para formación de población invidente y la cualificación con la que salen muchas de las personas invidentes, con másteres, con varias carreras, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta cuestión es complicada y, claro, muchas veces el problema es que cuando hay medidas específicas son medidas marginales para población marginada. Hay veces que hay medidas específicas y que son medidas específicas con buenos estándares de calidad, etcétera, etcétera, pero hay muchas veces que son medidas específicas, pero poco dotadas, poco cualificadas, con profesionales, con poca continuidad, etcétera. Y yo siempre digo que claro, no se puede pretender políticas de integración si los referentes y los estándares no son de calidad, ¿no? Es decir, si hacemos políticas específicas para grupos marginales y las hacemos con poca calidad, pues lógicamente esto nos conduce a poco. Siempre ha habido guetos, ¿no? Y hay guetos de ricos y guetos de pobres, ¿no? Y bueno, pues en Madrid, en la zona de La Moraleja y en otras zonas, pues hay claramente guetos de ricos y hay colegios para ricos, etcétera, etcétera. Y lógicamente también en otras zonas hay guetos de pobres. Y ahora, en relación a esta pregunta, lo que yo he visto en España, ¿no? Y lo que yo he visto en España
y aquí me podéis decir, pues, coincidimos contigo, no coincidimos contigo, etc. Yo lo que he visto en España es básicamente, lo podría resumir a lo mejor en 3 ideas, ¿no? Yo lo que he visto en España es, primero, que la gran mayoría de los gitanos y gitanas en España se han integrado gracias a las medidas universales que iban dirigidas al conjunto de la población. Es decir, la gran mayoría de gitanos y gitanas en España no se han integrado, no han mejorado sus estándares de vida, no han mejorado sus niveles de inclusión gracias a programas y medidas específicas. Han mejorado sus niveles y estándares de vida gracias a programas y medidas que iban dirigidos al conjunto de la población. Y ahora pondré algunos ejemplos con algunos datos. Segunda cosa que yo he visto en España, pues también lo que he visto y he aprendido, y también lo veo en otros países, es que cuando tenemos un grupo de población o un grupo de población gitana, que no son todos los gitanos, que es una parte de los gitanos, que tienen, por así decirlo, una desventaja muy grande con respecto al conjunto de la población, a la media de los estándares de la población española o a la media de los estándares de su entorno. Es decir, cuando tienen, por así decirlo, dificultades especiales y mucha desventaja, sean vivienda, en educación, en empleo, etcétera, etcétera, cuando tenemos grupos con altos niveles de desventaja, son necesarias medidas específicamente dirigidas a esos grupos. Y si no se hacen esas medidas específicamente dirigidas a esos grupos, esa parte de la población gitana no mejora, no progresa y no tiene oportunidades. Y la tercera cosa que he aprendido también de esto y que he visto es que esas políticas generales para el conjunto de la población que han beneficiado tanto a la mayoría de los gitanos funcionan mucho mejor cuando hay medidas de apoyo y acompañamiento. Es decir, que cuando hay medidas de apoyo al acceso a las políticas generales, esas políticas funcionan mejor. Voy a explicarlo un poco con algún ejemplo para que lo entendamos bien. En el caso de la vivienda, a mi modo de entender, es evidente, ¿no? Yo me acuerdo cuando se hizo el primer mapa de la vivienda gitana y cuando empecé a mirar el libro blanco sobre la población gitana, que se había hecho en el año 78 y que, por cierto, había estado escondido durante muchos años porque había ahí una preguntita sobre la prostitución en la población gitana y daba una tasa del 0,0 no sé qué, y entonces pues la junta directiva del secretariado gitano había decidido que eso no se podía publicar porque era no sé qué. Y bueno, yo descubrí el libro blanco después en unos cajones y dije, pero hombre, si esta es la única información que hay importante sobre la población gitana en España, lo publicamos sin poner ese dato, que además es absurdo y es irrelevante, ¿no? Y ni siquiera sé por qué se preguntó ese dato, ¿no? Bueno, entonces, claro, ¿qué es lo que ves en materia de vivienda? La mayoría, vamos a poner el caso de Madrid. En el caso de Madrid, pero podríamos poner el caso de Valencia o de otras muchas ciudades. En el caso de Madrid, la mayoría de gitanos accedieron a viviendas desde las uvas o desde las chabolas, etcétera, etcétera, no por medidas específicas dirigidas a los gitanos, sino por todas las políticas públicas, las políticas sociales de vivienda que hubo en toda España en los años 70 y 80, que fueron políticas muy intensas. En Madrid, por ejemplo, se construyeron más de 80.000 viviendas sociales en esa época. Y muchos gitanos y gitanas consiguieron una vivienda social en ese contexto.
no por programas específicamente dirigidos a los gitanos, sino porque, como describía bien Teresa San Román, los gitanos y gitanas llegaban a Madrid y se asentaban en chabolas en los barrios periféricos que normalmente estaban alrededor de la M30, de lo que ahora es la M30. Llegaban un poco más tarde que los payos, ¿no? Porque iban a las ciudades ya un poco más tarde y se asentaban allí, como el resto de la población, construían sus asentamientos, etcétera, etcétera, y cuando hubo políticas públicas de vivienda, muchos de ellos accedieron a una vivienda. Y luego quedaron allí un grupo de población gitana que eran menos de 2.000 familias que no habían accedido a esas viviendas. Y fue cuando se creó el Consorcio de la Población Marginada, que muchas personas de aquí conocéis, y después el IRIS. ¿Para qué? Para realojar a esas personas que no habían accedido a vivienda normalizada. Y esto pasó en otros muchos sitios, ¿no? Que las políticas públicas de vivienda dirigidas al conjunto de la población fueron clave en el acceso de la población gitana a la vivienda. Que luego había una parte de la población que no había accedido a esas viviendas y es cuando fueron necesarias medidas y programas específicos. Sería muy interesante contar después la historia de Madrid y cómo a esos me parece que eran 1.300 familias que no habían encontrado, que no habían accedido a la vivienda normalizada en las políticas sociales, qué es lo que se fue haciendo, ¿no? Porque las políticas fueron cambiando de etapa en etapa y si recordáis, pues con los movimientos vecinales, etcétera, etcétera. En un momento determinado era una política de integración, luego una política de asentamientos específicos, luego había los propios vecinos que habían luchado contra la integración de los gitanos en entornos normalizados y que forzaron a hacer asentamientos específicos, luego luchaban para eliminar los asentamientos, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el caso. Y ese es el caso en otros muchos sitios. Y cuando miras el caso español, donde no me acuerdo ahora del dato, pero me parece que es que en este momento pues tenemos menos del 4% de población gitana que vive en asentamientos segregados o en chabolas, y cuando miras cómo ha funcionado la integración de los gitanos en viviendas, más allá del mito del burro que te contará todo, bueno, ahora ya no lo cuentan, pero yo cuando trabajaba en el secretariado gitano y iba a distintas ciudades, siempre cogía un taxi desde el aeropuerto, desde la estación, etcétera, etcétera, tiraba de la lengua al taxista, ¿no? Y entonces preguntaba, bueno, ¿y aquí dónde viven los gitanos? ¿Y aquí los gitanos tal? Bueno, no le preguntaba así directamente, pero le acababa llevando a los gitanos. Y entonces, claro, llegaba siempre a la conclusión de que la visión de esa persona de los gitanos no era de los gitanos de la ciudad, sino era de los gitanos marginados de la ciudad. Si había un asentamiento chabolista, enseguida te sacaba el problema de ese asentamiento chabolista, aunque los gitanos allí representasen el 4 o el 5% de población de la ciudad. Entonces, la política general de vivienda ha funcionado muy bien con la población gitana y luego han sido necesarias medidas de compensación con aquellos gitanos y gitanas que se habían quedado en chabolas o que estaban en una situación de mayor marginación, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo ha funcionado muy bien? Que esto es la tercera cosa de la que decía. Primero, lo importante es que cuando hay una política general de educación, de vivienda, de empleo, sea inclusiva con la población gitana, llegue a la población gitana como llega al resto de la población. Esta es la clave. Para mí esta es la clave. Yo siempre decía en el secretariado gitano, aunque lleguemos a 15.000 personas al año, a 30.000, etcétera, eso es importante. Pero lo más importante es que los 700.000 accedan a los bienes y servicios que hay para el conjunto de la población. Esto es lo realmente inclusivo, lo realmente igualitario, lo realmente importante. Entonces, primero, medidas generales que sean inclusivas con la población gitana, que lleguen a los gitanos, que las políticas de vivienda no les excluyan. Segundo, cuando hay situaciones a las que las medidas generales no han llegado, serán necesarias medidas y políticas específicas. Y tercero, esto que decía de los
programas de acompañamiento para que las políticas generales funcionen bien, para evitar el mito del burro, ¿no? Es decir, que cuando en las medidas generales de acceso a la vivienda se gasta no todo en ladrillo y en hormigón, sino que se gasta un 5% en programas de acompañamiento y de participación en la comunidad y de escolarización y de convivencia, etcétera, etcétera, las cosas funcionan mucho mejor. Y cuando no hay esos programas de acompañamiento, esos programas de integración en la comunidad, etcétera, pues las cosas resultan mucho más deficitarias. Y ahí lo que hay que hacer es remover barreras. Voy a poner un caso específico que seguramente que muchas personas de aquí habéis vivido, pero cuando eran las cuestiones de las políticas de vivienda, pues bueno, yo me acuerdo perfectamente en León que depende de cómo apliques el criterio, los gitanos y las gitanas entran o no entran. Porque, por ejemplo, una cuestión clave para acceder a una vivienda social es tener X años de residencia en la ciudad, ¿no? Bueno, si tienes 5 años o en aquel momento, incluso llevas 10 años en la ciudad, pues tienes derecho a solicitar una vivienda. Si no llevas 10 años de residencia en la ciudad, pues no tienes derecho a solicitar una vivienda. ¿Qué pasaba con la población gitana? Pues que muchos de facto llevaban 5 o 10 años en la ciudad, pero no lo podían demostrar en aquel momento, ¿no? Porque, bueno, las personas que estáis aquí, que estáis cercanas a mi generación, pues os recordáis que en aquellos momentos hacíamos mucho trabajo de documentación, ¿no? ¿Y tú cómo te llamas? Y entonces, a ver, pero ¿dónde naciste? ¿Y en qué año naciste? Y bueno, pues a documentar a todas las personas para que tuvieran derechos, porque era la primera cuestión. Entonces, dependiendo de que... Dice, bueno, ¿yo qué criterio utilizo? Utilizo el criterio, tienes que demostrarme que tienes 5 años de residencia en la ciudad o 10 años de residencia en la ciudad. Tráeme el papel de que estás censado desde hace 5 o 10 años y punto. Y si no estás censado desde hace 5 o 10 años, no tienes derecho a esa vivienda. O utilizo el criterio de decir, bueno, a ver, puede ser que tú no tengas el papel, pero si tú por otras fórmulas me demuestras que llevas 5 o 10 años en la ciudad, tienes derecho a solicitar una vivienda. Entonces, en eso consisten las medidas, digamos, de acompañamiento a las que yo me refiero y las medidas que hacen que estas políticas generales sean accesibles para el conjunto de la población y que se remuevan estas barreras y estas desventajas que tiene la población gitana. Y esto mismo lo podríamos aplicar, lo que he puesto como ejemplo en vivienda, lo podríamos aplicar. Es evidente que lo más inclusivo que ha habido con los gitanos y con las gitanas ha sido el sistema sanitario, ¿no? El sistema sanitario ha sido súper inclusivo y prácticamente, pues bueno, todo gitano y toda gitana desde hace muchos años pues, ha accedido a los servicios de salud. Pero ¿en qué consisten las medidas de acompañamiento en el sistema sanitario? Pues bueno, pues sabéis bien, algunas personas que estáis aquí, que lleváis haciendo programas de salud, etcétera, etcétera, a que haya un uso adecuado del sistema de salud, a que haya un uso más preventivo del sistema de salud, a que haya un conocimiento adecuado de cuáles son, digamos, las oportunidades que tiene el sistema de salud. Y lo mismo podríamos hacer y hablar del sistema de educación, del que estáis acreditados para hablar aquí otras personas y no yo. Pero bueno, yo lo que vi también en el sistema de educación, lógicamente, es que más allá de aquellas escuelas o módulos específicos de transición que se llamaron escuelas puente, que se crearon para escolarizar a niños y niñas gitanas, etc., pues rápidamente se vio que la solución era la incorporación de los niños y niñas gitanos a escuelas normalizadas, pero que no valía
hacerlo por decreto, como hacía la LODE, sino que eran necesarias medidas de apoyo, medidas compensatorias, medidas que facilitasen esa incorporación. Yo me acuerdo que llegué a Madrid en el año 86 y al principio llegué por esta época y entonces entraba en vigor la LODE y todos aquellos módulos específicos que había en Madrid, porque esto se aplicó dependiendo de las comunidades de vía rápida o de las de vía lenta, pues todos aquellos módulos no se abrían ese año, pero no había habido unos programas de acompañamiento para que esos niños y niñas fueran a las escuelas del entorno, ¿no? Y entonces pues hablabas allí con las familias y tal, y esperando a que se abriera la escuela, ¿no? Pero que la escuela no se va a abrir, que ya no se va a abrir, que tienen que ir a... Pero se han matriculado o no se han matriculado, ya vas al colegio y el director o la directora del colegio pues un poco como que miraba de reojo y decía, bueno, si es posible que vengan los menos niños gitanos aquí, que no quiero problemas, etcétera, etcétera. Bueno, si hay programas de acompañamiento, pues las cosas funcionan bastante mejor, ¿no? Por lo tanto, la idea es que, uno, hay que intentar que los gitanos y las gitanas accedan a cualquier medida universal. Pensad, por ejemplo, ahora en las rentas mínimas, en el salario social de las comunidades autónomas o en el ingreso mínimo vital. Eso es una política universal y lo que hay que hacer es remover las barreras para que lo que se llama en inglés los non-take-up, que hay muchos, porque había un objetivo de que 800.000 personas, 800.000 familias se beneficiasen del ingreso mínimo vital y por el momento son 300 y pico mil y hay muchas personas que no se benefician por barreras administrativas, esto que explicaba antes de contar con los papeles, lo no sé qué, la normativa es demasiado rígida, etcétera, etcétera. Pues hay que remover las barreras para que entre la mayoría de la población ahí, en cualquier política general. Dos, cuando hay situaciones de especial necesidad, hay que hacer medidas específicas, sí o sí. Yo no he visto, ni en España ni en otros países, que cuando la desventaja entre la población gitana y el resto de la población es muy, muy grande, cuando hay situaciones de extrema necesidad de la población gitana, no he visto soluciones que sean café para todos. O hay medidas específicas para esa población o la solución no llega. Y luego hay que poner en marcha estas medidas de acompañamiento. Estas medidas de acompañamiento para que, oye, si es el ingreso mínimo vital, habrá que hacer medidas de acompañamiento para que acceda al mayor número posible de población gitana. Si es el sistema educativo, habrá que hacer medidas de refuerzo educativo para que se beneficien de la educación, etc. Y aquí, básicamente, pues hay dos riesgos, ¿no? ¿Cuál es el riesgo del café para todos, de estas medidas de protección social para todo el mundo? Pues yo lo vi claro ya en los programas de pobreza de la Unión Europea. Los primeros programas de pobreza de la Unión Europea, el primer diagnóstico que se hizo fue la población más vulnerable queda excluida incluso de los programas para la población vulnerable. Y yo cuando leí esto en la evaluación, dije, coño, yo tengo el ejemplo perfecto para demostrar esto. Este es el caso de los gitanos. Y el ejemplo perfecto podrían ser los programas Urban en España, ¿no? O los EDUSI. Los programas Urban que se concibieron en la Unión Europea después del programa Pobreza 1, Pobreza 2, Pobreza 3, eran programas que tenían que centrarse en los barrios y en las zonas más vulnerables, ¿no? Ciudades grandes, zonas donde haya, se decía, pues, exclusión
o bien exclusión residencial, porque son barrios aislados, porque la calidad de las infraestructuras y las viviendas es escasa, porque no hay viviendas para todos, etc. O bien bajo nivel de empleo, porque las tasas de empleo y de cualificación de las personas es escasa, o bien marginación social. Eso eran los programas Pobreza 1, Pobreza 2, Pobreza 3, y de ahí salió el Urban. Y en España se hicieron muchos Urban en muchas ciudades españolas. Y el objeto de los Urban, como es el objeto de los EDUSI, era barrios, compensar las desventajas de los barrios marginales. Y muchas veces la población gitana quedaba excluida de esos programas Urban. Yo insistí mucho al Ministerio de Fomento para que se hiciese una evaluación sobre en qué medida los programas Urban habían tenido impacto en la población gitana. Entonces, riesgo fundamental, que muchas veces estas medidas universales, incluso concebidas para la población vulnerable o para la población excluida, dejan fuera a la población más excluida o a la población que está en mayor situación de marginación. ¿Y cuál es el riesgo de las medidas específicas? Que cuando hacemos medidas específicas, programas específicos con la población gitana, hay un indicador que se mide muy pocas veces. Lo que medimos es qué hemos conseguido, cuánta gente se ha empleado, cuánta gente ha conseguido, por ejemplo, mejora de sus conocimientos básicos, mejora de sus conocimientos digitales, etcétera, etcétera. Pero hay un indicador que no se mide. ¿Cuántas personas de aquellas con las que trabajamos en programas específicos consiguen ser autónomas y no necesitan más de estos programas? Yo en el secretariado gitano siempre tenía la espina clavada con este asunto. Y siempre decía, lo que tendríamos que medir, además de nuestros resultados en los distintos programas, es cuánta gente de la que pasa por nuestros servicios no necesita ya más nunca de los servicios, ni ellos ni sus hijos, porque ya han pasado a una situación normalizada en la que no necesitan apoyos. Este es el indicador de éxito rotundo de las medidas de compensación, de las medidas específicas, tanto en el plano educativo como en el plano del empleo, etcétera, etcétera. Este es el indicador clave para que funcionen esas medidas de compensación. Y ahora voy a comentar un poco de el tema de la Unión Europea y cómo ha evolucionado esto en la Unión Europea, ¿no? Porque lo que estoy diciendo hasta ahora básicamente tiene que ver con una cuestión que es fundamental, que es cómo entendemos la igualdad, ¿vale? Y cómo entendemos la igualdad, muchas veces creemos que la igualdad es igualdad, como yo digo, a la francesa, ¿no? Ya sabéis que los franceses, así como el mundo anglosajón es muy partidario de medidas específicas con grupos, etcétera, etcétera, el mundo de la cultura francesa y los países de tradición francesa son muy partidarios de decir, no, el Estado es igual para todos, las medidas son universales y todo el mundo tiene que acceder a esas medidas universales. Pero claro, las medidas universales tienen que seguir el principio de igualdad y para eso es muy importante esta palabreja de la equidad, ¿no? Porque la igualdad no es café para todos. La igualdad tiene como una de las condiciones corregir las desventajas que impiden a las personas acceder a los recursos normalizados, que por cierto es un artículo de nuestra Constitución española, el artículo 9, que dice que hay que remover todas las desventajas. Una obligación del Estado es remover las barreras para que los ciudadanos accedan a los bienes y servicios. Y esto es como se dice, oiga, aquí viene una persona con silla de ruedas y no, este salón está abierto a toda la población. Vale, está abierto a toda la población, pero la persona de silla de ruedas, ¿cómo entra aquí? Hay una, digamos,
eliminación de esas desventajas, que en este caso serían rampas, o bien una persona que no oye y dice, no, hombre, esta conferencia todo el mundo puede escucharla, pero bueno, hay lengua de signos para... Esta persona tiene una desventaja y es que no oye. ¿Se remueve esa desventaja o no se remueve esta desventaja? Porque lo contrario es como es que dijéramos, bueno, vamos a hacer una carrera de los 100 metros, ¿vale? Pero en la carrera de los 100 metros todos estamos bien, pero hay una persona que está coja o le falta una pierna y tiene que ir con una muleta. Y dice, venga, pues vamos a hacer la carrera a ver quién llega primero. No, vamos a ver que esta persona tiene unas desventajas y si no compensamos esa desventaja, no estamos haciendo políticas de igualdad. Otra cosa es, y esto sirve para la población gitana, esto lo aprendí de una persona que promovió los movimientos de discapacidad. Otra cosa es que la desventaja sea un impedimento para el ejercicio de los derechos. Y entonces él me explicaba de lo que era una desventaja y cuándo había que removerla o no. Y entonces, como él trabajaba en el mundo de la discapacidad, me explicaba cuándo había que remover las desventajas y cuándo había que no removerlas. Y me exponía el ejemplo del presidente de Iberia en aquel momento, que Iberia era una empresa pública. Y el presidente de Iberia, que se llamaba Cándido, no me acuerdo cómo, era una persona que estaba coja, ¿no? Se veía claramente que era una persona que estaba coja. Y entonces me decía, el presidente de Iberia está cojo, pero su cojera no es ninguna desventaja para presidir Iberia, porque él tiene capacidades intelectuales plenas, se puede mover, puede viajar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hay que remover desventajas? No hay que remover ninguna desventaja, porque la cojera de ese señor, en cuanto presidente de Iberia, no le impide ejercer sus derechos. Otra cosa es que su profesión fuera distinta y que su profesión fuera una labor, una profesión en la que tuviera que hacer tareas físicas, etcétera, etcétera, en cuyo caso habría que hacer lo que se llama los ajustes razonables para remover esa desventaja. ¿Y cómo ha evolucionado esto en la Unión Europea? Bueno, pues en la Unión Europea yo me acuerdo que durante los años 90 del siglo pasado, fueras al país que fueras, siempre te planteaban esto. Había países que decían, yo no tengo que hacer medidas específicas para los gitanos, yo lo que tengo que hacer es medidas para todo el mundo y que los gitanos se integren, ¿no? No tienen dos, como se suele decir, no tienen dos manos y dos pies, pues que hagan las cosas como las hace todo el mundo. Bueno, detrás te decían, el problema es que no se quieren integrar, ¿no? Si se quisieran integrar, y ahí están los servicios para todo el mundo, ¿no? Y luego había algún país que decía, no, medidas específicas. Y habría otros países que fueron basculando, ¿no? Yo me acuerdo, Hungría era un país que, sabéis que Hungría es muy activo en el tema del reconocimiento de las minorías, porque Hungría tiene más húngaros fuera de Hungría que dentro de Hungría. Y entonces la política de Hungría es de reconocimiento de las minorías para que las personas de otras minorías en Hungría puedan votar, porque intenta que los húngaros voten en otros países. Porque de hecho en Eslovaquia y en Rumanía especialmente muchas veces los gobiernos se basculan hacia un lado o hacia otro si la minoría húngara vota hacia un lado o vota hacia otro. Y entonces durante muchos años pues decían, no, lo que tenemos que tener es políticas de minorías para los gitanos y sistemas de autorrepresentación de los gitanos y sistemas de gestión de recursos específicos y de gobierno de gitanos, etcétera, etcétera, que en muchos casos acabaron siendo políticas muy marginales. Y luego Hungría basculó hacia lo contrario. Y de hecho, por cierto, muy promovido por una persona gitana que ahora trabaja en la Unión Europea, promovió la idea de decir, no, recursos para todo el mundo. ¿Qué es esto de políticas de minorías? No, con los gitanos no vamos a hacer nada. Si acaso haremos cosas con colectivos desfavorecidos, con barrios marginales, pero no contemplaremos las especificidades de los gitanos de ninguna manera.
Entonces, en la Unión Europea, cuando empezamos a trabajar sobre esto, llegamos a definir lo que se llaman los 10 principios básicos de integración de los gitanos. Y en esos 10 principios básicos, yo voy a destacar 4 porque me parecen los fundamentales, que son la clave de esto. Había un principio, el primero que seguíamos era, lo llamamos Pragmatic and Constructive Policies. Políticas pragmáticas y políticas orientadas a evidencias. Entonces, la conclusión principal, teniendo en cuenta esta diversidad, era aquí lo que hay que hacer es lo que funcione, lo que mejor funcione. Esto es lo que vamos a ser pragmáticos. Y si una medida demuestra resultados, esa es la que tenemos que implantar. Luego había otro principio que a mí me gusta mucho, que se ha interpretado de muchas maneras. En inglés es explicit but not exclusive. Políticas y medidas específicamente dirigidas a los gitanos, diríamos en español, pero no excluyentes de los no gitanos. Y a mí me parece que esto es una clave fundamental. Que cuando hagamos programas con gitanos, proyectos dirigidos a la población gitana, sean programas y proyectos específicamente dirigidos a ellos, porque los ponemos en marcha porque hay particularidades que requieren que les dirijamos a ellos, pero que no excluyan a otra población que está en circunstancias similares. Que no sean excluyentes, que no se diga solo para gitanos. ¿Por qué? Porque, por 2 razones. Una, porque si son excluyentes, provocan, por así decirlo, la reacción de la ciudadanía. Y siempre es, a los gitanos se les da esto y a otros que estamos en iguales circunstancias no se nos da. No, bueno, pues no es excluyente. Esto está pensado para gitanos, ¿por qué? Porque tienen necesidades especiales. Pero si tú estás en circunstancias similares, no te excluimos de este programa. Esto es muy importante para la legitimidad de estos programas, ¿no? Y luego, por otra razón muy evidente, y es que lo que es bueno para los gitanos es bueno para otra población que está en las mismas circunstancias. No hay cosas que sean solas buenas para los gitanos y que sean malas para el resto, sino que lo que es bueno para los gitanos puede ser bueno para otros muchos grupos. Y yo me acuerdo que cuando empezamos con el programa CEDER, sabéis que en muchos sitios teníamos problemas porque abríamos un local, se acercaba a la gente, ¿qué vais a hacer aquí? No sé qué, no, un programa. ¿Y un programa de qué? Pues de empleo. ¿Pero de empleo para quién? No, bueno, para la gente que necesita empleo y tal. Y al final iban tirando de la cuerda, es para gitanos, ¿no? Y entonces en algunos sitios había movilización, ¿no? Movilización para que no pusieras allí el local, para que no abrieras, etcétera, etcétera. Pero como el programa era explícito para gitanos, pero no excluyente de otros, y a los 5 meses la vecina del quinto que había protestado, bajaba y decía, oye, mi hijo tiene 21 años y está parado, ¿no tendréis alguna formación, etcétera, etcétera? La vecina paya del quinto, ¿no? Pues entonces ya esto legitimaba el programa, ¿no? Entonces, ese principio de medidas explícitamente dirigidas a la población gitana, pero no excluyentes, es muy importante. Y luego hay otro principio, que es el 4, que tiene que ver con esto que dije antes, que es la orientación. Los recursos específicos tienen que conducir a la normalización. Los recursos específicos no se pueden convertir en recursos gueto, que continúan y continúan y continúan, porque entonces acaban siendo recursos paralelos. Tienen que conducir a la normalización de la población. Y por supuesto, pues había otro principio que era muy importante, la participación de los gitanos y gitanas en todas las medidas que se hagan. Entonces, hubo, como sabéis, en la Unión Europea hubo 2 marcos estratégicos, un marco estratégico de 2010 a 2020 y otro marco estratégico que hay ahora de 2020 a 2030.
Yo la primera conversación que tuve con un funcionario de la Unión Europea sobre temas de gitanos fue en el año 1987. Y para mí fue una conversación vergonzosa. Salí de allí con ganas de retirarme de la cosa, ¿no? Porque había habido un encuentro, me acuerdo que en una ciudad de Bélgica, en Blankenberge y tal, y yo conocí a este señor, que era un jefe de división, y bueno, pues al día siguiente me dijo, bueno, pues acércate a mi despacho y tal y cual, ¿no? Y me acerqué a su despacho, ahí en el Berlaymont, en Bruselas, en el edificio este de Aspas, y me recibe y tal, y me dice, bueno, pero entonces tú, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que planteas? Y entonces yo le dije claramente, no, yo lo que pregunto es qué programas y medidas específicas tiene la Unión Europea para los gitanos. ¿Qué hace la Unión Europea exactamente con gitanos? Año 87. Y el tío se quedó tan sorprendido que se quedó así, dice, ¿cómo? Hablábamos en francés porque en aquel momento se hablaba fundamentalmente en francés. Y yo, no, ¿qué medidas tiene la Unión Europea para gitanos? El tío se queda así y se echa a reír, ja, 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 ja. Y entonces, ja, 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 y se echó a reír y tal. Y entonces llama a un colega, sale al pasillo y sale a un colega de al lado y dice, oye, ven, mira, que este me dice que qué medidas tiene la Unión Europea para gitanos. Ja, ja, ja. Y se montó allí un lío en el pasillo, que son muy callados los europeos, imaginaros así este ruido y tal, ¿no? Entonces, ellos, claro, este hombre que era holandés, él decía pour les roms, ¿no? Entonces, claro, él tenía la idea de los gitanos, de los pocos gitanos que viven en caravanas y que eran seminómadas y tal y cual, ¿no? Y la verdad es que yo salí de allí, salí con las orejas agachadas, como diciendo, nunca volveré aquí y tal y cual, porque me pareció, digo, la idea que tienen esta gente de los gitanos es una idea totalmente distorsionada y aquí no hay punto de entendimiento, aquí no hay vía posible en el que la Unión Europea entienda que tiene una población que tiene un peso importante y que está extremadamente marginada y que tiene que preocuparse de ella. Esto fue una carrera larga, favoreció mucho la integración de los países del este. Claro, se llegó a una situación en la que ya se fue presionando mucho diciendo los gitanos son la mayor minoría étnica de Europa y la más marginada. Y esto fue lo que promovió este marco estratégico para la población gitana. El marco 2010-2020 básicamente decía, para la integración de los gitanos hay que trabajar en 4 líneas: en empleo, educación, vivienda y salud. Esto es lo que hay que hacer. Hay que intentar que accedan a empleos normalizados, hay que intentar que accedan a la educación, que cuenten con estándar de educación, que tengan una vivienda digna y que accedan al sistema universal de salud, que no es tan universal como sabéis en algunos países de la Unión Europea. Y bueno, esto tuvo sus pros y sus contras. Y luego se evaluó ese marco europeo y el marco europeo 2020-2030 tiene 3 palabras: igualdad, inclusión y participación. El de 2010-2020 era integración de la población gitana. Para que la población gitana se integre, tiene que trabajarse esos 4 aspectos. El de 2020-2030 ya no es solamente, primero no habla de integración, habla de inclusión, que es una palabra en políticas sociales tiene un tinte distinto. Y habla de estos 3 conceptos: igualdad, inclusión y participación. Igualdad, ¿por qué? Porque introduce la cuestión de los derechos. Es un derecho. No solamente es algo que hay que hacer para corregir las desventajas, sino que es un derecho de ciudadanía. Hay que corregir las desigualdades porque esto es un principio fundamental en la Unión Europea. Inclusión, ¿por qué? Porque si no tenemos políticas sociales
que trabajen estos aspectos, estos 4 ejes, no corregiremos las desventajas. Y participación, ¿por qué? Porque las políticas con gitanos no son políticas para gitanos, son políticas con la población gitana. Todo tiene sus ventajas y sus desventajas, pero yo creo que esto es un avance importante porque esto de la igualdad introduce un principio que es una nueva generación de derechos, ¿no? Y hay un pilar europeo de los derechos sociales y en la medida en que se introduce esta idea de una nueva generación de derechos, estamos dando un paso muy importante. También hay algunos riesgos, ¿no? Y el riesgo fundamental es que, sobre todo, algunos movimientos gitanos, esto es una opinión muy personal, pero que comparte mucha gente, piensan que el antigitanismo es la causa de todos los males de los gitanos. Y el antigitanismo existe y está muy bien que hayamos conseguido en España, además, que el antigitanismo se reconozca como una forma explícita de discriminación. Esto es un hito y esto es algo fundamental para combatir la discriminación. Y el antigitanismo tiene consecuencias en la discriminación de la población gitana y en el acceso de los gitanos y gitanas a los derechos. Pero, por supuesto, el antigitanismo no es la única causa y el único originante de todos los problemas de exclusión de la población gitana. El antigitanismo es algo que provoca discriminación, pero la exclusión viene determinada por otros muchos factores. Y no hay que olvidar que no es lo mismo exclusión que discriminación. El ejemplo clásico es un negro rico, un negro pobre, ¿no? Si yo soy un negro rico, que soy hijo de un embajador, y voy a una discoteca y no me dejan entrar porque soy negro, me están discriminando, porque soy un negro, porque soy de color, una persona de color, y me discriminan. Y eso es discriminación. Y es cierto que las probabilidades de ser discriminado son mucho mayores en las personas de color en situación marginal que en las personas de color que son, por ejemplo, que tienen títulos universitarios. Esto es así, pero no por el hecho de ser de color estoy excluido, ¿vale? Y por eso no hay que considerar que el antigitanismo es la causa de todos los males. Y acabo ya con una reflexión sobre por dónde van las políticas sociales en este momento y cuáles son las tendencias, que creo que las políticas con gitanos nunca funcionarán aisladas, siempre tienen que ser concebidas en las políticas generales. Entonces, voy a referirme a 5 pautas. Una pauta que ahora está muy de moda, hacia las que se tiende en Europa. Universalismo proporcional. ¿Qué quiere decir universalismo proporcional? Esto es un debate, no sé si seguir los medios de comunicación. El estado de bienestar se soporta en las clases medias. El estado de bienestar no lo pagan los ricos, porque los ricos son los que tienen capacidad para evadir sus impuestos o para tener sus empresas por las que cotizan muy poco. El estado de bienestar lo paga la clase media. Y lo paga fundamentalmente con el consumo, con el IVA, etcétera, etcétera, con las cotizaciones a la seguridad social, con los impuestos, etcétera. Tampoco lo pagan las clases pobres, porque las clases pobres cotizan poco. Entonces, si el estado de bienestar no es universal, si las medidas no se dirigen a todo el mundo, entonces se deslegitima, porque entonces la clase media dice, ¿yo para qué pago si las pensiones se las van a dar a los pobres y a mí no me las van a dar? Si yo pago, tengo derecho a pensión. ¿Para qué voy a pagar si me pago el sistema sanitario privado o si me pago la educación privada, etcétera, etcétera? Entonces, tiene que ser universal, pero tiene que ser proporcional. ¿Y qué quiere decir proporcional? Pues quiere decir que es el principio básico del bienestar de que las medidas se concentran preferentemente en aquellos grupos de población
que tienen más necesidades para corregir sus desventajas. Esto es el universalismo profesional. Medidas para todos, pero medidas graduadas y concentradas en función de las necesidades. Dicho de otra manera, el que más tiene más paga y el que menos tiene y tiene más necesidades más recibe. Este es el principio fundamental. Y hay que evitar lo que se llama el efecto Mateo, ¿no? Esto de al que más tiene, más se le dará, y al que menos tiene se le quitará incluso lo que tiene. Pues el universalismo proporcional es eso. Segunda cuestión. Intervenciones tempranas. Intervenciones tempranas quieren decir, básicamente, que tienen que ser intervenciones cuanto antes posibles. Hay muchísimos estudios y muchísimas evidencias, muchísimas, de que la actuación en los 1000 primeros días de vida de una persona es clave para su integración en el futuro. Es decir, las medidas que se toman en los primeros 1000 días de vida son fundamentales para, digamos, las oportunidades que las personas van a tener en la vida. Tercera cuestión, de la que se habla mucho. Durante décadas hemos hablado de la redistribución, pero ahora se habla también de la predistribución. No solamente redistribuir, sino predistribuir. ¿Qué quiere decir redistribuir? Todos cotizamos, el Estado recolecta impuestos, etcétera, etcétera, y luego redistribuye y hace programas. ¿Qué quiere decir predistribución? Predistribución, por ejemplo, son los impuestos negativos. ¿Y qué son los impuestos negativos? Que cuando hacemos declaración de la renta, hay gente que hace la declaración de renta, pero hay gente que no la hace porque ni siquiera ingresa para hacer la declaración de la renta. Pues entonces hay que predistribuir. Esas personas tienen derecho a ingresos. Por ejemplo, lo que se llama las transferencias en cash, es decir, el dinero para el apoyo a la promoción de las personas, pues es una medida de predistribución, ¿no? Como son otras medidas de predistribución también, pues todos los programas que concentran la intervención en actuaciones focalizadas en grupos vulnerables en las primeras etapas de la vida, que era a lo que me referí anteriormente. En este sentido, de la predistribución, se ha estudiado mucho sobre la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y recientemente ha salido un estudio en el que yo he participado que habla del Poverty and Mindset, ¿no? Cómo la mentalidad de las personas influye en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Y cómo predistribuir significa también transformar mentalidades. Yo me acuerdo, la primera cosa que yo hice con gitanos en el año 83 fue ayudar a alfabetizarse a un grupito de niñas gitanas, mocitas, que tenían 13 años y ya no iban ninguna a la escuela. Iban allí con una gitana a aprender a coser y tal y cual, y pasaban las tardes, y entonces empezamos un programa de alfabetización. Cuando les decía, no, que tú puedes leer y escribir, pero que tú puedes hasta ser maestra un día, ¿no? Entonces, en aquel momento, para aquellas gitanas, ser maestra era incompatible como ser gitana, ¿no? Porque el mindset, la mentalidad, no estaba en eso, ¿no? Como me acuerdo cuando bajé con un grupo de gitanos que bajamos en un autocar a la romería de Fregenal de la Sierra, a Badajoz, y llegamos a Almendralejo, y vamos allí en Almendralejo y, bueno, entramos allí en un bar y tal, y, bueno, pues lo típico, ¿no? Nuestro autocar, las gitanas para un lado, gitanos para otro, ¿no? Y allí en Almendralejo, pues, las gitanas y los gitanos estaban mezclados. Y además las gitanas, pues unas cuantas llevaban pantalones, ¿no? Y entonces seguían los gitanos, pero estos gitanos, pero están locos, pero no sé qué, pero ¿cómo dejan a la gitana? Y están ahí, y hablando con los hombres, y no sé qué, y llevan pantalones y tal. El mindset, ¿no? El mindset es fundamental porque las oportunidades en la vida tienen que ver con la transformación de la mentalidad de los gitanos. Es esto que llamábamos
el gitanómetro, ¿no? ¿Qué es ser gitano y qué es ser más gitano o menos gitano? Pues depende del mindset, ¿no? Depende del mindset, ¿no? Y luego, otra cuestión muy importante es la cuestión de esto que se llama ahora el doble derecho. Yo creo que en esto se tendría que insistir mucho. El doble derecho significa que las personas tienen, esto lo establece además la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el Pilar Europeo de los Derechos Sociales. Las personas tienen derecho a unos ingresos dignos, pero tienen derecho a los apoyos que necesiten para integrarse en la sociedad. Y en esto están trabajando muchos colectivos. Por ejemplo, el mundo de la discapacidad. El Pilar Europeo dice: las personas con discapacidad hay que garantizarles unos ingresos para que vivan con dignidad. Pero hay que garantizarles, no es suficiente con que no se mueran de hambre. Hay que garantizarles todos los apoyos necesarios para que sean plenamente ciudadanos, para que se integren, para que la persona con dificultades de movilidad pueda entrar aquí, para que la persona con dificultades visuales tenga apoyos, los apoyos necesarios para su integración. Entonces yo creo que esto es fundamental, reclamar. Las personas gitanas tienen doble derecho, tienen el derecho a unos ingresos con dignidad, pero tienen el derecho a los apoyos necesarios para vivir con dignidad. Y bueno, con esto ya finalizo, pero con un mensaje positivo. Yo cuando miro España comparado con Europa, siempre he dicho, en términos generales, estamos bastante mejor y estamos bastante avanzados. Y hay una cuestión que es la cuestión del trabajo a largo plazo. Es decir, cuando lucen los resultados, pues es con un trabajo a través de generaciones e intergeneraciones. Bueno, aquí hay muchas personas gitanas, conocéis la historia de vuestras familias, todos conocemos gitanos y gitanas jóvenes. Cuando lucen realmente las cosas es cuando hay un trabajo continuado generación tras generación. Y bueno, pues espero que estas reflexiones así abstractas os hayan sido de utilidad. Gracias. Muchas gracias. Wow, yo te escuchaba y decía, empezó en el 83, que fue cuando yo nací. Espero ser también esa generación, ¿no?, que ayuda a esos cambios. Abrimos ronda de preguntas, si alguien quiere. Pues, ¿se oye? Sí. Pues muchas gracias por todo lo que nos has ido explicando. Yo, la verdad, había muchas cosas que no conocía y que me ha sido muy provechoso. Y sobre todo te quería preguntar sobre las últimas 4 ideas que has comentado sobre el estado del bienestar, universalismo proporcional, todas estas ideas, porque por desgracia veo un poco así como en algunas mentalidades que se intenten poner el modelo neoliberal de destrucción precisamente del estado de bienestar. Me parece muy revolucionario que desde la Comisión Europea de verdad se estén llevando a cabo estas medidas. No sé si todo el mundo las compartirá, no lo sé, ojalá que sí. Y quería preguntar pues, dónde se puede leer más o en qué documento está sobre, pues, para aprender más sobre qué es exactamente la predistribución, el doble derecho, el universalismo proporcional, porque me parecen ideas muy importantes y que creo que se deben reivindicar más y darlas a conocer a la gente, porque como que a veces oigo, ¿no?, un poco como de, no sé si depresión o conformismo de, bueno, esto es lo que hay, se va privatizando todo y ya está, hay que aceptarlo. Y yo no creo que debería ser así, deberíamos de luchar para que se siga manteniendo el estado de bienestar. Entonces, por aprender, o sea, por saber dónde se puede leer más todo aquello que has ido comentando para darlo a conocer a la gente y ver un poco que hay otra manera de ver, de hacer las cosas, que no hay que aceptar lo que
como el único camino que a veces se muestra, ¿no? Que es, bueno, esto es lo que hay y te conformas y ya está. Y muchas gracias. Bueno, respecto a la bibliografía, os puedo mandar a la organización alguna referencia sobre estas cuestiones. Esto que dices del estado de bienestar es fundamental. Hay una investigadora española que ahora es la directora del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, que es Eloísa del Pino, que ha estudiado esto. Entonces, ya sabéis que el estado de bienestar en Europa, que es una implantación, el modelo social europeo, es un invento que surge después de la Segunda Guerra Mundial, es la solución de compromiso entre dos ideologías, ¿no? El mundo liberal extremo cedió aceptando que hubiese un modelo de protección social y un sistema de bienestar. Y el mundo socialista, extremo también, cedió aceptando que hubiese una economía de mercado. Europa es una isla en el mundo. Europa tiene el 7% de la población mundial, no llega al 7% de la población mundial, tiene en torno al 20% de Producto Bruto Mundial y tiene y gasta el 50% en protección social que se gasta en el mundo. Y todos los europeos deberíamos de estar orgullosos de este modelo, porque el modelo europeo, el modelo social europeo, y especialmente en los países de Centro Europa, donde está más implantado, es envidiable. ¿Por qué es envidiable? Fundamentalmente porque garantiza tres cosas. Garantiza, 1, la economía de mercado. 2, garantiza mayor igualdad. Y 3, garantiza la solidaridad entre países y entre grupos entre países. Y España sabemos mucho de lo que es la solidaridad de la Unión Europea. Ahora estamos recibiendo 140.000 millones, gracias al COVID, de solidaridad de la Unión Europea. Y esto realmente es algo que es excepcional. Y todo el mundo tendríamos que saber, y esto es que está muy estudiado, que es mucho más eficiente y mucho más barato el sistema sanitario universal que tenemos en Europa que el sistema de salud americano, que es un sistema de salud que se tiene que pagar la gente y que mucha gente al final acaba decidiendo si tiene que gastar en comer o gastar en pagarse un seguro médico que se lo tiene que pagar él, o que las compañías aseguradoras les aseguran no sé qué, pero las enfermedades graves no se las aseguran, etcétera, etcétera. Y por eso el famoso Obamacare, la idea de implantar un sistema universal de seguridad. Y lo mismo pasa en la protección del desempleo, exactamente lo mismo. Y lo mismo pasa en el sistema de pensiones, exactamente lo mismo. Entonces, el modelo social europeo que garantiza esas cosas, la competencia que estimula, la igualdad que compensa las desventajas y la solidaridad que ayuda a los más débiles, son tres principios fundamentales que tenemos en Europa y que tenemos que luchar por ellos con uñas y dientes. En todas las escuelas, en todos los centros educativos, esto del modelo social europeo se debería explicar, y se debería explicar con ejemplos, y se debería explicar la ventaja que tenemos de que esto sea así. Y efectivamente hay un interés de grandes corporaciones y también hay un interés de grandes ideologías de cargarse esto. ¿Cómo se carga uno esto? Pues se lo carga fundamentalmente, como dije antes, deslegitimando los servicios. O sea, tú precarizas la sanidad pública
y las clases medias estarán cada vez más insatisfechas con la sanidad pública, se harán más seguros privados y llegará un momento que, como son las que cotizan, dicen, ¿para qué queremos la sanidad pública? Precariza la enseñanza pública o concentra en la enseñanza pública todos los problemas, financia con dinero público la enseñanza privada, pero no redistribuye las necesidades a la enseñanza privada, y entonces si la gente acaba llevando a sus hijos a la enseñanza privada, llegará un momento y dice, bueno, pues es mejor que el Estado dé dinero a los particulares y que la enseñanza sea privada para todo el mundo. Esto es algo que va en contra del modelo social europeo y que no hay ningún estudio que demuestre además que el modelo social europeo sea menos eficiente económicamente. Porque sabéis que las economías punteras en Europa son la economía sueca, la economía finlandesa, la economía noruega, no es de la Unión Europea, pero es de la EFTA, y son de las economías más avanzadas del mundo, o la economía irlandesa, y son de las más avanzadas del mundo, y están en el modelo social europeo. Y por lo tanto es una contradicción el pensar que el modelo social va contra la eficiencia del mercado y contra la innovación, etcétera, etcétera. No es así. No es así, lo demuestran los estudios, no es así. La población deberíamos estar muy convencidos de esto y desde luego esto sería muy penoso para los grupos vulnerables porque ya no estaríamos hablando de derechos, lo que estaríamos hablando es fundamentalmente de caridad con las personas pobres. Y esto infringiría un principio fundamental que tiene que ver con la solidaridad. Que primo Iñaki, tú hablas mucho y muy bien y luego me dejas sin decir nada, manín. Muy buenas. Préstame mucho verlo porque yo empecé con 20 años y pude escucharlo 2 o 3 veces y es de las personas que con un conocimiento de trabajo impresionante. Yo me gustaría eso, ¿no? Puntualizar un poco, porque yo, por ejemplo, en un grupo de trabajo de Podemos en Pola de Siero, creemos la base del proyecto del ingreso mínimo vital, que lo cogieron en Madrid íntegro, ¿vale? Entonces, dentro de ahí, en ningún momento, ni en la primera normativa de la Vital, salía la obligación de los niños para ir a la escuela si no perdían la ayuda, ¿vale? En ningún momento lo traían, porque creo que eso es criminalizar a la población gitana, donde hay una normativa para todo el mundo que es la educación obligatoria hasta los 16. Por lo tanto, con eso tiene una normativa para toda la población española. No tiene que haber una manera de criminalizar a la comunidad gitana o a la comunidad con menos economía a que asista al colegio por no perder la ayuda, porque ya existe una normativa, ¿vale? Entonces creo que eso es más o menos lo que yo entiendo, que lo que ha dicho más o menos creo que es así, por eso me gustaría que me dijera si tengo un pelín de razón o no, porque es lo que yo he podido entender por lo que usted ha dicho, ¿no? Que es algo que yo defiendo. Después hay otras de las cosas, cuando se creó el Consejo Estatal, también pude tener la oportunidad de estar, y estaba en el grupo de vivienda, donde también en el grupo de vivienda la parte de Asturias que hicimos cogieron el proyecto íntegro. Yo no es que sea yo muy bueno, es que siempre me he hecho muy buenos compañeros para trabajar, ¿vale? Y a raíz de ahí no sirvió para nada, se encerró en un cajón
Y desde aquella me llama el secretariado, que todavía me ha llamado esta semana, Isidoro, para que colabore con ellos cuando hace los estudios de vivienda en Asturias. Creo que esta es la segunda vez que voy a colaborar con ellos, más al principio. Lleva esto así como 13 años. Yo sé que con la crisis y el problema que ha habido de viviendas para todas las personas era muy difícil aplicar algo. Pero no tiene sentido, solo tiene un sentido de decir lo mal que lo hace el Estado, hacer esos estudios. ¿Por qué siguen pagando esos estudios? ¿Vale? Es que son cosas que no entiendo, porque también a raíz de ahí me gustaría que la gente que hace proyectos, que el cuño de calidad no sea porque te firme un contrato mercantil, una oficina, ¿sabes? O te lo firmes tú mismo, ¿sabes? Sino por el dinero que tengas, sino por la productividad que tengan esos programas, ¿vale? Que al final es donde se rinde ese dinero, ¿vale? Eso es lo que yo creo que tendría que haber una manera de haber los programas que fueran evaluados, pero no un cuño de calidad que lo puedes conseguir exclusivamente teniendo más dinero para poder pagar quien te firma esos papeles, ¿vale? Eso por un lado, que es lo que yo sí me gustaría. Después también he tenido la oportunidad de estar en Río, en la Open, ¿vale? Y me pagaron estar en Serbia y en Bulgaria, donde sí que en Bulgaria me impresionó el porcentaje que tienen reservado para la comunidad gitana, tanto en colegios como en policías locales, según la población. Eso me impresionó, que se guarde un porcentaje, si hay un porcentaje de alumnado gitano, tiene que haber un porcentaje de profesorado gitano. Creo que eso fue una de las medidas que más me gustó, o sea, igual que la policía, que igual que en todos los sectores públicos. Bueno, y por último, ¿hay manera de conseguir el libro blanco de los gitanos? Ay, me encantaría. Pues empiezo por esto último. El libro blanco de los gitanos, hay una publicación resumida que se hizo, no me acuerdo en qué año, yo creo que será a finales de los 80, en la Fundación Secretariado Gitano, o el Secretariado Gitano en aquel momento, publicó, porque esto ya lo hice yo, de aquellos 3 tochos llenos de polvo que me encontré en un cajón y fui a ver. Yo cuando me encontré los 3 tochos llenos de polvo en el cajón y tal, y empecé a descubrir aquello, digo, pero bueno, esto, ¿y cómo? Y ya después me enteré, las razones por las que no se había publicado. Y fui a ver a Jesús María Vázquez, que era el catedrático de Sociología, que había hecho el estudio. Y Jesús María Vázquez era un catedrático de Sociología, era un señor ya, era muy mayor, ya estaba jubilado y tal. Y yo fui allí, me presenté, iba con la bolsa, con esto, y le dije quién era y le dije lo que quería, y el hombre se echó a llorar y estuvo llorando como una magdalena durante un rato. Y después me dijo, mira, durante toda mi vida de profesor hice 30 y pico estudios. Ninguno se hizo con el detalle con el que se hizo este estudio, porque se hizo con una muestra de más de 20.000 personas, que eso era una locura para la época, todo a mano, imaginaros, etcétera, etcétera. Pero bueno, una síntesis de eso sí está publicado, ¿no? Y luego las 3 cosas que comentas me parecen muy importantes, ¿no? La primera que comentas tiene que ver si el disfrute de un derecho tiene que estar condicionado al cumplimiento de una obligación o no tiene que estar condicionado al cumplimiento de una obligación. Es decir, si condicionamos los derechos a las obligaciones, como hacía el régimen comunista, por cierto, ¿no? Entonces, en esto hay mucho debate en Europa y hay mucho debate con
los sistemas de ingresos mínimos, con la renta garantizada o con el ingreso mínimo vital. Yo siempre he dicho que los derechos se garantizan porque son derechos. Y en las obligaciones, en el cumplimiento de las obligaciones, se educa a las personas. Entonces, las personas tenemos que cumplir las normas, pero esas normas tienen previstas unas sanciones, pero esas sanciones, en el caso de la población pobre, no hay por qué vincularlas a quitarles determinados derechos. Y la diferencia entre la renta mínima o el salario social de algunas comunidades autónomas y el ingreso mínimo vital era precisamente ese. La renta mínima de algunas comunidades autónomas exigía un contrato de inserción, esto es lo que se llama el Minstead en inglés, que es muy discrecional. Yo, trabajadora social, hago un contrato de inserción, decido no sé qué, no sé cuál, y te pongo los compromisos de inserción. El ingreso mínimo vital no establece esa condicionalidad. El ingreso mínimo vital dice, este es un derecho al que que concierne a todas las personas que no tengan unos ingresos. Y a partir de ahí, dice el ingreso mínimo vital, tiene que haber programas de integración social y de activación social. Aquí ha habido dos mentalidades. Ha habido una mentalidad que era, bueno, las personas cuando reciben el ingreso mínimo vital, lo que hace es que y la renta garantizada se hacen cómodas, empiezan a depender de ello y generacionalmente encuentran ahí una forma de vida, y eso tiene parte de verdad, pero porque esa política no se hace bien. Y ha habido otra mentalidad, que es esta de que hay que garantizar el ingreso mínimo vital y hay que proponer activación a todas las personas. Nosotros estamos haciendo ahora la evaluación del ingreso mínimo, bueno, de la renta garantizada del Gobierno de Navarra. No sé si hay aquí alguien de Navarra, porque ha sido pionera en esto, desde el año 2018. El año 2018, con el Gobierno de Navarra, empezamos un programa europeo que lo que pretendía era demostrar lo siguiente. Era demostrar que si se garantiza la renta garantizada, el salario social, y a la vez hay muchas medidas de activación de las personas, esas medidas de activación de las personas consiguen sacar a muchas personas del ingreso mínimo vital. Todavía no tenemos los resultados definitivos, pero estos programas de activación han conseguido sacar a más del 30% de personas que recibían el ingreso, la renta garantizada, las han conseguido sacar de la renta garantizada. Quiere decir que si hay programas de activación adaptados a las personas, lo que podemos conseguir es que las personas no necesiten en el futuro el ingreso mínimo vital. Todos sabemos que hay una tendencia más, digamos, más prevalente en la población gitana de usar el ingreso mínimo vital o el ingreso mínimo vital o la renta garantizada como forma de vida combinada con otras formas de ingresos, etcétera, etcétera. Pero lo que tenemos que hacer ahí es no privar de derechos, sino garantizar el derecho y proponer, esto que decía yo antes del doble derecho, medidas de activación de las personas que den oportunidades adaptadas a las personas para que puedan tener una oportunidad de buscar empleo. La ley del Gobierno de Navarra lo que dice es que pasado un año de que una persona está en el ingreso mínimo vital, el Gobierno de Navarra, está en la renta garantizada, el Gobierno de Navarra tiene la obligación de facilitar medidas adaptadas de activación y de inserción. Medidas adaptadas, sean de formación, sean de empleo protegido, etc. Y yo creo que esa es la vía por la que hay que ir. En el tema de vivienda, yo creo que aquí hay dos cuestiones. Una, que la gran prioridad en España
es erradicar definitivamente el chabolismo. Y es una pena porque somos el país más avanzado en eso y estamos muy cerca, pero yo lo que veo es que especialmente en las 2 últimas décadas toda la línea de progreso que se había conseguido se ha estancado y hay pues asentamientos, pequeños asentamientos que se van reproduciendo, que también por las tasas de natalidad pues se van incrementando, etcétera, y no conseguimos erradicar definitivamente el chabolismo, y eso es una clara prioridad porque es un derecho humano fundamental. Y a mí me parece que eso es una prioridad, y de ahí los estudios. Y ahí me preocupa una cosa que es un problema de fondo que se va a agravar mucho más en el futuro. Y lo que me preocupa es que en España es uno de los países donde más mercantilización hay de la vivienda y donde más especulación hay de la vivienda. Y esto pues no es de ahora. Si yo me acuerdo, y lo sabemos todos muy bien, cualquier persona de clase media que tiene unos ahorros, ¿qué hace? Muchos de ellos, comprar una segunda vivienda, ¿no? Invertir en una segunda vivienda, etcétera, etcétera. Hay un mecanismo muy especulativo con un derecho fundamental. Y ese mecanismo se va a agravar mucho más ahora porque los grandes fondos de inversión están entrando en España comprando masivamente vivienda y terrenos. Si tenéis dinero y queréis especular, comprar terrenos en determinadas zonas de España y comprar viviendas en determinadas zonas de España porque eso será una buena especulación y una buena rentabilidad de futuro. Y yo creo que esto la ley no lo debería de permitir porque la vivienda es un bien, es como los suministros básicos. No pueden ser bienes que estén condicionados por un mercado especulativo y que no estén condicionados por los derechos de la población. Y respecto a la cuestión que has dicho de Bulgaria, a mí me parece una cuestión interesante. Aquí hay 2 políticas que hay que combinar. Medidas de acción positiva, medidas afirmativas. ¿Cuándo conviene las medidas de acción positiva y cuándo conviene las medidas afirmativas? Yo creo que las medidas de acción positiva son fundamentales, es decir, por ejemplo, el facilitar con becas el acceso a la universidad de población gitana, el facilitar con apoyos medidas de compensación, de formación de personas, etcétera, incluso pues becas, como decías, para el acceso a las fuerzas de seguridad, etcétera. Esas son medidas de acción positiva que yo creo que son imprescindibles. Las medidas afirmativas son las que ponen cuotas, ¿no? Entonces dicen, pues hay que reservar tal número de plazas. Las políticas de género, sabéis que en América, Estados Unidos han sido los maestros de las medidas afirmativas, ¿no? Con minorías y con género también, sobre todo con minorías, y que pues tienen sus detractores y tienen sus defensores. Las políticas de género lo que han demostrado es que muchas veces el techo de cristal no se rompe si no hay medidas afirmativas. O sea, que tú puedes decir, vamos a preparar a las mujeres para que cada vez tengan más titulaciones y estén más cualificadas y hagan ingenierías también, porque las ingenierías las hacen los hombres. Y si en la universidad ya hay más mujeres que hombres y la tasa de éxito de las mujeres en la universidad es mayor, pero luego cuando vas a cuántas directivas hay en las empresas hay menos, etcétera, etcétera, y cuántas directivas hay en el IBEX hay menos que hombres. Y entonces, pues medida afirmativa. El 30% de las mujeres en los consejos de administración, el 30% tienen que ser mujeres en las empresas cotizadas. Y esto es lo que rompe el techo de cristal. Yo soy partidario de las medidas afirmativas en determinados casos, sí. Nacho Dives, José Manuel, muchas gracias. A mí personalmente me ha encantado tu intervención. Siempre que te escuchamos aprendemos cosas y desde la admiración y el respeto que yo te profeso, pues siempre es muy interesante escucharte. Pero también me atrevo a discrepar y desde ese punto te quiero plantear alguna cuestión.
muy de acuerdo con lo que planteas en torno a las políticas generales y a las específicas, pero nos encontramos muy a menudo que esas políticas generales, si no mencionan, si no señalan al pueblo gitano, muchas veces queda excluido. Y esos procesos de acompañamiento de los que hablas son inexistentes. Con lo cual nos encontramos en la práctica que gran parte del movimiento asociativo gitano reivindica políticas específicas cuando yo coincido contigo que a veces no son tan pertinentes. Y es una contradicción que nos encontramos en la práctica, sobre todo en el ámbito local y autonómico. Entonces, es un tema complejo porque existe, y luego entraré, el antigitanismo, que no es un fantasma, que nos excluye, nos hace invisibles. Entonces, hacen políticas contra la pobreza, por la vivienda, que no incluyen al pueblo gitano, que tú has definido perfectamente. Entonces, coincidiendo con tu planteamiento, no sé cómo resolver esa contradicción. Luego hay un tema que me ha llamado mucho la atención y que también coincido contigo en cuanto a que los proyectos tendrían que evaluar cómo sacar a las personas a las que se dirigen, sacar de esa situación de discriminación. Y en ese sentido, yo soy de los que reivindican que no hay una evaluación de 40 años de políticas asistencialistas en España, en general, y con el pueblo gitano, porque mi percepción, y es una percepción que no baso en estudios porque no los hay, es de que a pesar de que ha habido una fuerte inversión social, no ha habido los cambios necesarios, ¿no?, las transformaciones necesarias para sacar a gran parte de esa población, por lo menos a nivel general. Entonces me parece importante, ¿no?, que con esa inversión social se haga una evaluación, ¿no?, porque, por ejemplo, en el pueblo gitano ha habido avances y tú muy bien has definido que las últimas 2 décadas ha habido retrocesos, ¿no? Algo estaremos haciendo mal también desde las administraciones públicas y desde los movimientos sociales. Y por último, el tema del marco europeo. El nuevo marco europeo, yo coincido contigo, para mí una de las fortalezas, y ahí entraré un poco en confrontación contigo, o con lo menos con lo que has planteado, es que incluye por primera vez el antigitanismo como uno de los ejes, no aparece en el título. ¿Por qué? Porque hay la constatación de que estamos tocando una cuestión que es estructural. Y permíteme que te lo diga, ¿no? Quizás se hace un análisis un poco superficial. Cuando hablamos de antigitanismo, de racismo, estamos hablando de uno de los pilares de la construcción identitaria hegemónica. Estamos hablando de hegemonía y subalternidad. Y muchas de las causas, seguramente, no todas, de las situaciones de discriminación y desventaja que sufren ciertos colectivos tienen que ver con cuestiones estructurales. Nos lo ha enseñado el feminismo, entre otros movimientos, ¿no? Entonces, me parece muy importante ese cambio, ese giro, esa basculación, que no debe ser completa porque todas las situaciones sociales son complejas, de intentar abordar los efectos del antigitanismo y contemplarlo en la práctica cotidiana de las instituciones públicas y de los movimientos sociales. Y por último, y relacionado con esto, de acuerdo, ¿no?, el mindset, por supuesto, te lo habla también no solo un activista gitano, sino un activista de la disidencia sexual. ¿Cómo no cambiar las mentalidades, ¿no? Pero muchas veces hay que tener en cuenta que seguramente esas mujeres que no contemplaban ser maestras es porque sus expectativas de vida, por la situación de racismo y pobreza estructural, no les daban para más. Mira, a veces ese nivel de empatía es el que produce esa empatía para poder cambiar, ¿no? Muchas veces desde fuera tenemos una visión, me incluyo, paternalista en querer cambiar la mentalidad cuando a lo mejor no hay condiciones para cambiar esa mentalidad, ¿no? Tenemos que repensarnos para intentar huir de ahí. Ya, gracias. Yo creo que efectivamente haces comentarios muy relevantes y que son muy controvertidos en las opiniones, ¿no? Y que, como tú dices, pues hay que ir matizando uno por uno, ¿no? Por ejemplo, la primera cuestión a la que te referías de cómo las políticas generales tienen que tener ese mainstreaming, ¿no?, que se dice en inglés, que es que tienen que ser políticas generales, pero tienen que ser inclusivas con los grupos vulnerables. Esto es un reto a conseguir, es decir, incluir la perspectiva gitana en esas políticas generales, como hay que incluir la perspectiva de diversidad, la perspectiva de género o la perspectiva de accesibilidad. Esto es un reto y claramente esto es una prioridad.
Yo cuando veo el mundo de la discapacidad y cuando veo las legislaciones, muchas veces miro un decreto, miro una ley y tal, y veo una frase y digo, aquí está la mano del CERMI, ¿no? En la elaboración de este texto, el CERMI hizo lobby e incidió, ¿no? Y yo creo que esto es lo que no se hace en el mundo gitano. Es decir, que cuando hay una normativa, cuando hay una ley, cuando hay una política, no hay una agenda sistemática de decir cómo ponemos el granito de las necesidades gitanas en esa política, en esa normativa, etcétera, etcétera. Esto no se ha hecho y esto es lo que conseguiría realmente cambiar las cosas. Eso en el plano normativo. Luego está el plano de las prácticas, ¿no? Y el plano de las prácticas, pues ya sabéis a lo que conduce, ¿no? No necesariamente el tener una buena normativa es un requisito imprescindible, pero no necesariamente es una garantía de que se hagan las cosas bien. Entonces, por ejemplo, en el ámbito educativo y en la escuela inclusiva, etcétera, pues en el ámbito de la discapacidad está clarísimo los avances que ha habido en las décadas pasadas. ¿Qué pasa con las prácticas? ¿Y qué pasa con la opinión de los padres y de las familias? Que muchas veces lo que la normativa establece como escuela inclusiva en el campo de la discapacidad, pues sabemos que después está privada de recursos, privada de apoyos, etcétera, etcétera, y los niños y niñas con discapacidad, cuando van a la escuela normalizada, pues al final son un trasto, son un problema, no se les atiende, no se les da suficientes apoyos, no siempre, pero sí muchas veces. Y lo que tenemos es un debate ahora de muchos padres y madres con opiniones confrontadas. Que hay muchos padres y madres que dicen, yo es que prefiero que mi hijo o mi hija vaya a una escuela específica de discapacitados donde tiene una estabilidad emocional y sé que al menos se le atiende, a que vaya a una escuela normalizada que sí, que tiene mucha normativa, etcétera, etcétera, pero luego sufre bullying, sufre acoso, el profesor o la profesora no está preparado para adaptarle, no tiene los apoyos, etcétera, etcétera. Entonces nos decimos, pero hombre, esto es una regresión. Esto es una regresión. Pero la práctica nos está llevando a la regresión. Entonces yo creo que hay que trabajar el plano normativo y el plano práctico. Y efectivamente las políticas hay que evaluarlas desde el punto de vista no de solamente de los outputs, ¿no? De los resultados, ¿no? Sino que hay que evaluarlas desde el impacto, ¿no? Y el impacto consiste en identificar los efectos aislados de esa política. Eso lo hacen bien los americanos, no lo hacemos bien en Europa. Ahora hay una nueva ley de evaluación en España y quiere ir por ahí. Pero yo que ahora trabajo en el diseño de muchas políticas, permitirme que os diga cuál es mi convicción. Y mi convicción es que, desgraciadamente, las decisiones políticas no se basan casi nunca en evidencias. Desgraciadamente es así, y desgraciadamente es así en todos los partidos políticos, porque yo trabajo con partidos políticos de todo tipo. Las evidencias son una buena base para tomar decisiones políticas, pero no hay ninguna evidencia, o yo no la he encontrado, de que el contar de que las decisiones políticas se basen en evidencias. Se basan en otros tipos de intereses. Yo ayer tuve una reunión a alto nivel con el gobierno y hablaban de las políticas hasta final de legislatura. Y pocas ideas de las que había ahí estaban basadas en evidencias. Por lo tanto, las evidencias son importantes, pero hay que trabajar los otros factores que influyen en la toma de decisiones políticas. Y sabemos que la toma de decisiones políticas en este momento es muy, muy simplista. Estamos en necesidades, en un mundo complejo, y a la gente se la
convence con decisiones muy fáciles. Yo vivo en la Comunidad de Madrid y dices, bueno, ¿cómo es posible que las clases medias y bajas apoyen tales decisiones políticas que claramente les están machacando y perjudicando? Bueno, pues eso es porque las opiniones, el voto, etcétera, etcétera, no se basa en criterios racionales, se basa en otro tipo de cosas que es las que yo creo que hay que trabajar. El antigitanismo, yo ya dije que creo que es muy importante que en la nueva estrategia gitana se haya introducido el tema de la igualdad, que se haya introducido el tema del antigitanismo, y creo que es un avance histórico que en la nueva ley se haya tipificado el antigitanismo como una forma de discriminación y que, por lo tanto, haya un marco legal para, digamos, penalizar y combatir el antigitanismo. Tenemos que avanzar todo lo posible por ahí, pero avanzando todo lo posible por ahí, lo que tenemos que estar muy atentos a que eso no sea el banderín, digamos, de instrumentación política para que al final los políticos, en negociación también con muchos líderes gitanos, digan, bueno, ¿qué queréis? ¿Forzar ese tipo de políticas? Vale, venga, vamos por aquí, que nos resulta bastante barato y tiene bastante, que podemos quedar bien, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, olvidamos los elementos estructurales de las políticas sociales que son fundamentales y que causan las desventajas y que tienen que ver con las políticas de vivienda, de educación, de empleo y de salud. Lo que quiero decir es que hay que evitar los péndulos y las políticas en estas cosas van un poco como por péndulos. Medidas generales, medidas específicas. Programas target, programas tal. Ahora el antigitanismo, vale, nos olvidamos del ámbito de la protección social. Yo creo que hay que aprovechar todas las oportunidades del antigitanismo, pero la estrategia europea es clara en esto con los 3 pilares, la participación, la inclusión y el antigitanismo, y lo importante es que no nos instrumenten con una mala comprensión o con una, digamos, por así decirlo, focalización exclusiva en el antigitanismo. Ese es el riesgo que yo veo. Debate muy interesante y quedaría para mucho, pero ¿terminamos la ronda, una muy rápida? ¿O terminamos la ronda de preguntas? Y nos vamos de descanso hasta las 12:30, que volvemos. Gracias.